Mis hermanos, yo saludo a todos que están conectados a esta conferencia con la paz del Señor, con entendimiento, con la paz del Señor. Envío un abrazo fraternal de los hermanos de América del Norte, de Canadá y de Estados Unidos y agradezco la invitación que nos fue hecha para participar de los hermanos aquí en esta conferencia. Los hermanos que vinieron antes en otras predicaciones introdujeron el tema general de esta conferencia, cuya la base está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que dice: cada uno ministre a los otros el don como lo ha recibido, como buen dispenseros de la multiforme gracia de Dios. Nuestro objetivo es edificar sobre la base que fue hecha antes por nuestros hermanos, pero matizando dos puntos específicos sobre la gracia de Dios. El primer punto es que la gracia de Dios se manifiesta de varias maneras. Como dice Pedro, es multiforme. El segundo punto, que habla en la primera parte del versículo, cada uno administra el don como lo ha recibido, está enfocado en la dispensación de la gracia de Dios por medio de cada miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, el tema de nuestra meditación es la multiforme gracia de Dios y la doctrina del cuerpo. Existe un principio general cuando hablamos de cuerpo. La idea que muchos tienen es de que cuerpo es algo donde todo es igual, un bloque uniforme, pero hay un principio que se ve en todo alrededor nuestro, que sale de la naturaleza divina. Y este principio es que para que un cuerpo sea realmente perfectamente unido, es necesario que haya diversidad. Esto viene del propio Creador. Dios se reveló a nosotros como uno, no hay uno, ni dos, ni tres dioses, solo uno, una unidad. Sin embargo, Dios reveló esta unidad divina de tres maneras distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como sabemos. Por lo tanto, la gracia que viene de Dios es solo una, solo un solo Dios, un solo cuerpo, una sola fe, como dice Efesios 4, pero se manifiesta de varias maneras. Este principio que sale del propio Dios se ve en la creación. Este principio se ve alrededor nuestro. El universo es algo complejo, que está bien unido, que glorifica a Dios. Es como un antiguo reloj, como un suizo, de los más viejos lo saben. Todo tiene muy bien, cada pieza tiene muy bien su propósito, su tamaño distinto, su función distinta, pero juntos, forman un cuerpo. Desde la menor partícula física que compone el universo hasta las galaxias innúmeras, pasando por las células, el ciclo de la vida de animales, de plantas, la atmósfera, los mares. En todo vemos una infinidad de sistemas distintos, cada uno de ellos con su función específica, cuya la interligación produce la unidad según los propósitos definidos por Dios. Todo está conectado con todo. Nada existe separadamente. Yo tengo aquí mi portátil, está sobre una mesa de madera. Si hubiera faltado lluvia, esta mesa no existiría. Si hubiera faltado el sol, la mesa no existiría. Si hubiera faltado el suelo que pudiera crecer para los árboles, no existiría. Si alguien que no cortase el árbol, que trabaja la madera, no existiría la mesa. Si hubiera faltado una mujer para que fuera la madre del trabajador, para que hiciera la mesa, cortar la madera, el carpintero, la mesa también no existiría. Yo podría hablando aquí eternamente, pero creo que los hermanos ya han entendido este primer punto. Ninguna parte separada consigue subsistir por separado. Ni siquiera un grupo de partes consigue subsistir separadamente. Cuando alguien dice, yo no dependo de nadie para vivir, esta persona no alcanzó el entendimiento necesario para entender el universo donde vive. Y así es la iglesia. Entonces, una vez más, para que haya unidad perfecta, para que se alcance el propósito de la existencia de un conjunto, de un cuerpo, es necesario que haya diversidad.
Este principio se ve en la creación de la humanidad. En el Génesis vemos que la humanidad, ¿no?, fue lo último que Dios añadió al sistema perfecto. Leemos en Génesis capítulo 1, 27, dice: y creó Dios la humanidad a su imagen. A imagen de Dios la creó. Hombre y mujer los creó. Yo pregunto, ¿cuántas humanidades Dios ha creado? Solo una, por supuesto. Pero ¿te has fijado que Dios creó una humanidad solo, pero había diversidad en ella? Dios no creó a su imagen. Adán y Eva tenían características físicas distintas. Uno era fuerte, pelos en la cara, géneros distintos, era macho y hembra, lo dice la Biblia, experiencias distintas, fueron creados en momentos distintos, de maneras distintas, fueron formados, pero nada en el universo entero en aquel momento tendría más unidad que Adán y Eva. Ellos eran literalmente de la misma carne y de los mismos huesos, como dice Génesis 2, versículo 21 a 24. Entonces aquí vemos una vez más el principio de que la diversidad está presente en la verdadera unidad. Bien, la primera comunidad humana solo tenía 2 personas, pero se iba a extender con más miembros, cada uno de ellos distintos, pero cada uno añadiendo la unidad perfecta que tenían, expresando así las multiformes expresiones del carácter de Dios, la esencia de la naturaleza divina. Sin embargo, vemos aquella unidad armoniosa, perfecta, en el pasado, pero no la vemos hoy día. Al revés, vemos hoy nuestras diferencias hoy siendo manifiestas para separar. ¿Qué ha ocurrido? El pecado entró y rompió la unidad. Infelizmente hubo un momento en el cual un agente de separación entró en el sistema perfecto y la humanidad, dejando de seguir el propósito para el cual fue creado, existía, y la función que existía en ese sistema, pecó y rompió así su santidad. Cuando la comunión especial que Adán y Eva tenían con Dios fue rota, la división pasó a existir. De ellos con Dios, con el Señor, y entre ellos también. Las diferencias no causaron separación, pero el pecado causó separación. Como dice Isaías 59, 2. A partir de aquel momento, del pecado, empezó la competencia, el egoísmo, se hicieron parte de la existencia humana. El Señor, describiendo y no prescribiendo lo que ocurría a partir de aquel momento, dice a Eva, Génesis 3, 16, dice así, la parte final del versículo, tu deseo será para tu marido, pero él te dominará. La palabra hebrea, traducida por deseo, no tiene nada sensual, como en el portugués a veces o en inglés se puede entender. Ese tipo de deseo sexual ya existía antes del pecado. No había ningún problema en esto. De hecho, era necesario para que se pudiese cumplir la orientación del Señor que había dado de multiplicar y llenar la tierra. No era ese el problema. El sentido real de esa palabra, traducida en nuestra Biblia como deseo, se puede ver en Génesis 4, versículo 7, cuando el Señor dice a Caín del peligro que corría de ser dominado por el pecado, que yo llevaría después a matar a su hermana Abel, diciendo el deseo del pecado era para Caín, es decir, para dominarle, para que el Caín cayese, pero era él que debería dominar al pecado, aquel deseo que estaba naciendo dentro de él, que luchaba dentro de él, en aquel momento, para tomar posesión de su mente y de su conducta. Entonces la competición va a sustituir aquella unidad que había antes. A partir de la caída, los relacionamientos humanos, amorosos, coordenados,
pasaron a ser con egoísmo, competición, complejos de superioridad, como dice la Biblia. Libres versus esclavos, hombre versus mujer, judíos versus gentiles, rico versus pobres. Nuestro grupo, el que sea, el grupo, y los demás. Esa mentalidad, ella entra en los relacionamientos humanos y pasa a ser algo que divide y que se ve en la historia de la humanidad. Los más fuertes, es decir, los más cultos, los que tienen más recursos, pasarían a dominar los más débiles, los que tenían menos oportunidad de estudiar, menos recursos. Por eso el Señor dijo a Eva, tu deseo será dominarlo, pero Él te va a dominar porque Él es más fuerte. De cualquier manera, lo que vamos a ver aquí que los superiores, los que tienen más oportunidad, van a dominar, van a explotar y se van a sentir superiores haciendo esto. Cuando tú tienes un grupo, tú no crees que tu grupo sea el peor. Eso es lo que mueve la mayoría de la humanidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Los beneficios que cada uno de nosotros recibe no son para ser utilizados para fines egoístas, sino para ser puestos al servicio de los demás. Esta es la responsabilidad del que recibe. Cuanto más tú recibes, más responsable eres. Este sentimiento de ser el mejor, de ser superior, de querer imponer tu voluntad, no es de Dios. Viene de la carne o del enemigo. Es un sentimiento que crea divisiones, que nos hace no parecidos a Dios, sino al enemigo. Al final, ¿cuál es el mejor hombre que jamás ha existido y existirá? Jesucristo, por supuesto. Él es el más fuerte, más poderoso, el más sabio, que tiene más recursos, incomparablemente. Sin embargo, ¿cómo se comportó entre nosotros? Él teniendo todo, Él dejó todo, puso todo a servicio de tu bendición, hermano, de mi bendición. Alabado sea el Señor. Entonces, tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo. A medida que el tiempo pasa, debemos parecernos más con el Señor Jesucristo. Esta es la verdadera santificación. Dejar ser transformado por el Espíritu Santo a la imagen del Hijo de Dios. Fuimos creados para ser igual a la imagen de Dios. Para los demás hombres, los animales, la naturaleza, pueden actuar contra nosotros. Cuando actúan con nosotros, tienen que ver más de Dios en nosotros, aún nuestra limitación. Esta es nuestra responsabilidad y nuestro propósito que Dios nos ha llamado en esta hora. Y como más inteligentes, como seres que somos, nuestra responsabilidad es más grande. Ese es el propósito. Entonces, propósito y santificación son cosas que caminan juntas. La santificación, sin la cual nadie verá a Dios, es la dedicación de algo o de alguien para el propósito específico. Por ejemplo, si yo cojo un boli que fue creado con un propósito, que es escribir, pero yo cojo este boli y yo podría hasta decir, como si este boli fue santificado para este propósito, fue separado para esto. Entonces yo puedo intentar utilizar este boli para otros fines que no fue consagrada. Puedo, por ejemplo, utilizar para mezclar un café con leche en un vaso aquí. Pero hasta puede funcionar en la primera, en la segunda y no pasar nada. Pero después, si yo sigo haciendo esto para el cual no fue hecha el boli, yo voy a ver aquí la pintura dentro del café con leche, y si yo lo tomo, me va a envenenar y me puede matar. Fue así con nuestros padres. Salieron del propósito para el cual fueron creados. Por un momento pareció que todo estaba bien, y ellos no murieron del momento, inmediatamente. Pero la muerte, que el veneno del pecado se manifestó después. Es así, el propósito de mi existencia, de tu existencia, mi hermano, es ministrar los beneficios que Dios nos ha dado, sirviéndonos unos a otros, en comunión del cuerpo, en santidad de vida. Cualquier otro camino lleva a la muerte, aunque por un tiempo puede parecer que nos lleva a la vida. No te dejes engañar por la ilusión de la carne o del enemigo.
El enemigo de ambos es matar, destruir, separar, pero Dios te llamó distinto de que eres como tú eres, para servirnos unos a otros, para servir a nuestra familia en Cristo, para ser usados para la salvación de otros, que aún viven en las tinieblas de la separación de Dios, solos en la multitud, engañados, siendo engañados, sin esperanza. Cuando yo medito en la grandiosidad de esta misión que Dios nos dio, yo me siento incapaz de hacer aquello que Dios quiere. Pero es ahí que entra la gracia, que es el tema de la conferencia. Como dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios, capítulo 15, 10, donde él nos dice, todavía no somos lo que debemos ser, pero ya somos por la gracia lo que somos. Aleluya. Seguimos en el estudio. Entonces, aquella perfecta unidad original fue perdida. En su sitio había una humanidad que fragmentada, varios grupos, varios subgrupos, de varias naturalezas, compitiendo una con otra, explotándonos a otros. Pero el buen Dios, por su gracia, tenía un proyecto de restauración de la unidad. En cada nueva generación levantaba a alguien para sí, de un linaje específico que va desde Set, Noé, Abraham, pasando por la formación de la nación de Israel hasta la llegada del Mesías, Jesucristo, el Mesías prometido. La palabra describe a Jesucristo como siendo el segundo Adán. Con él, una nueva humanidad es creada, cuya identidad no es basada en los diversos subgrupos y hechos, sino la identidad sería el mismo, el propio Señor. Esta nueva humanidad, o una nueva identidad, es su iglesia. Y de la misma manera que la primera Eva fue quitada de Adán, cuando Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo, la segunda Eva sale del segundo Adán en el Calvario para ser su cuerpo, como Eva también era el cuerpo de Adán. Entonces Saulo, yendo a Damasco, persiguiendo a los discípulos en aquella ciudad, él descubre esa realidad, esta nueva identidad y unidad. Cuando el Señor se revela a él, preguntándole, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues mis siervos? No, se revela a él diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Hechos 9, 4. Entonces, después de aquella experiencia, Pablo, como se entendía en el mundo greco-romano, va a buscar las revelaciones del Señor en Arabia, etc. Entonces, él pasa a entender que él no debería verse a sí mismo primero como un judío. Entonces, él ya no sería más un judío, libre, ni rico, ni estudiado. Su identidad ahora sería simplemente un discípulo de Jesucristo, miembro del cuerpo de Cristo, parte de esta nueva humanidad llamada Iglesia. Es muy interesante notar que en la carta a los Efesios, Pablo escribe a un grupo de gentiles que vivía en Éfeso. Y les dice, no deberían vivir como los gentiles vivían. Es decir, todavía eran gentiles por su DNA, ADN, no eran judíos. Pero esa no sería más su identidad. Como Juan dice también, el apóstol Juan, judío de nacimiento, escribiendo el Evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 5 dice, a una fiesta de los judíos, como si él no se viera más como judío, a él mismo, pero como miembro de esta nueva humanidad del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Gálatas, capítulo 3, cuando Pablo escribe, lo habla claramente, no es más judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Nuestra identidad deja de ser un elemento de división y pasa a ser un elemento de unión. Es la sangre que establece esta maravilla de hacer miembros tan distintos como mi dedo y mi hígado. Si tú vas a decir no tiene nada que ver, no hay unidad aquí, pero nada puede ser más parte de uno solo, de un cuerpo solo, del mismo cuerpo. Es la operación del Espíritu Santo que sella esta unidad en la iglesia
Es el poder de la sangre del Cordero en nosotros que determina si somos parte del mismo cuerpo. No, nada más. Eso es lo único que importa. No vivimos más, mas Cristo ahora vive en nosotros, lo dice la Biblia. Entonces, la uniformidad no es unidad. Es importante ver esa diferencia. La uniformidad es un esfuerzo carnal que reduce a la iglesia de cuerpo donde hay una multiforme de la gracia de Dios, donde ella se manifiesta a un grupo de personas donde la voluntad de uno o de algunos pocos subyuga y da forma de todos los demás de aquel grupo, determinando, imponiendo cosas que el Espíritu Santo no ha pedido. La uniformidad es lo opuesto de la unidad. Multiformidad significa varias formas, multiforma, varias formas. La uniformidad significa una única forma, es lo opuesto. La uniformidad es exterior, es la apariencia. La unidad es interior, verdadera. Los ambientes donde hay menos libertad parecen ser lo más unidos si tú miras de fuera, pero son las fachadas, la apariencia. En regímenes fascistas, por ejemplo, donde todos van marchando allí a un único paso, cantan las mismas canciones a una única voz, se visten iguales, todos iguales, se comportan de la misma manera, siguen reglas establecidas por un líder o por el grupo, y la carne le gusta de eso, porque se impresiona. Tú miras y quedas impresionado con aquello. Son solo un cuerpo, están muy unidos. Pero si tú miras por detrás de la fachada, verás una lucha incesante por el poder y dominación. Facciones rivales están allí, ¿no? Saboteando una otra, persecuciones, traiciones. No hay unidad. Hay una lucha por el poder. Lo que hay es una uniformidad. La obediencia que se ve allí es aparente por miedo. Fijaos, hermanos, la Biblia dice claramente que este tipo de ambiente no tiene lugar en la iglesia de Dios. Yo traigo a los hermanos aquí un texto de la palabra en Colosenses 2, versículo 20 a 23. Lo voy a leer rápidamente, que dice: Pablo, escribiendo a Colosos: si estáis muertos en Cristo, ¿por qué todavía os cargan con ordenanzas? Como si todavía vivieseis en el mundo. Pablo está asociando la cantidad de reglas a las cosas mundanas, no como libertad cristiana, según los preceptos de hombres, doctrinas de hombres, las cuales tienen apariencia de sabiduría. Tú ves y parece que tiene apariencia de sabiduría, de devoción, de humildad, de disciplina, de cuerpo. Pero Pablo termina diciendo por el Espíritu: pero no son de valor alguno, sino para satisfacción de la carne. Fijaos qué interesante. Él completa diciendo, cuando escribe en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3:5, cuando dice así, describiendo ese tipo de ambiente, de reglas y etc., teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, la eficacia de la piedad. Es decir, la virtud es aparente, no es virtud que se crea por la imposición de reglas, que aunque parezcan reglas que parecen bien, ¿no? Las congregaciones donde eso, hay cosas que parece que está bien, ¿no? Eso de tener una vida santa y espiritual. La intención es buena. Sin embargo, los hermanos de esa congregación se transforman con el pasar del tiempo en lo que podemos llamar policías del comportamiento, interesados en la vida de los hermanos, no para saber si están bien, si necesitan de algo, ayuda, qué pueden hacer para ayudar. Es decir, el deseo de ayudar a la persona, sino para encontrar motivos para condenarles. La congregación se transforma en un ambiente en que lo peor de la naturaleza humana aparece y es cultivado ahí. Para cada regla que se crea, varias otras son creadas. Una regla siempre viene seguida de otra.
Los hermanos ya se han dado cuenta que en la historia, donde más había libertad, es donde hay... Me voy a explicar. Los últimos 2000 años son cubiertos por el Nuevo Testamento. 2000 años. Si tú coges tu Biblia, 2000 años está ahí. Los primeros milenios del inicio del mundo por aquí. Si tú coges tu Biblia, el periodo que cubre la ley, que duró solo 1400 años, es lo que más grande. ¿Por qué? Cuanto más reglas, cuanto más leyes tú haces, más cosas tienes que escribir para explicar la primera. Fijaos bien, el problema no es la ley. La ley que el Señor dio, el espiritual, pura, buena, santa, revelando el carácter de Dios. El problema está en la naturaleza humana. Fijaos bien, esto no quiere decir que el discípulo de Jesucristo vive una vida de cualquier manera. Algunos creen que por estar en la gracia no hay ninguna regla, que Dios quiera que el siervo siga. Esa idea es contrario a lo que dice la palabra y fue uno de los problemas que la iglesia tuvo que resolver. En Hechos 15 vemos los apóstoles, los pastores allí reunidos para tratar de esa cuestión. ¿Los gentiles deberían guardar la ley para hacer parte de la iglesia? ¿Sí o no? Entonces el Espíritu Santo empezó a mostrarles que el proyecto de Dios no era transformar el mundo entero a judíos, sino una nueva humanidad, como hemos hablado. Entonces, ellos envían una carta a la iglesia instruyendo a todos los siervos. Al final de la misma carta, en el versículo 28 y 29, algunas reglas están para todas las iglesias que deberían ver sobre cosas que no podían comer y a conducta moral. Como dice hace poco, el discípulo de Jesucristo no vive una vida de cualquier manera. Dentro de las iglesias que Pablo asistía, había una iglesia, el de Corinto, donde había un problema. Las personas convertidas necesitaban de corrección en su conducta moral para estar dentro de la orientación de Dios. Entonces Pablo escribe a los Corintios, la primera carta a los Corintios 6, versículos 18-19, y dice lo siguiente: huid de la prostitución. Todo pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que se prostituye peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois de vosotros mismos? Ese es el contexto de este versículo. El problema aparece cuando queremos sacar provecho, en este caso, de una correspondencia de que Pablo escribió a una de sus iglesias. Intentamos sacar esta frase y aplicar a otras áreas fuera de contexto. Por ejemplo, hay un grupo de cristianos basados que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entienden que la función de la iglesia es controlar si las personas beben té o café. Hay hermanos que se están riendo, pero ¿por qué esto? ¿Dónde ha salido esto? Hay enseñanzas que dicen los efectos negativos del exceso de la cafeína en el organismo. Sí, pero ¿cómo la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Como Pablo escribió una carta a un grupo allí diciendo esto, entonces la conclusión es que Dios no quiere que los creyentes tomen café, porque tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y es verdad que tenemos, pero hay un problema. Si tú imaginas, ¿será que es esto mismo la preocupación de Pablo cuando estaba escribiendo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Será que su preocupación era saber si estamos bebiendo mucho café, mucho té? Porque si nosotros no paramos esto de coger un texto de la Biblia e intentar aplicar a todo el mundo, si nosotros no controlamos esto, lo que va a ocurrir es que dentro de poco estaremos controlando lo que la gente está comiendo y como templo del Espíritu Santo tenemos que mantener una fuerza física. Una persona más fuerte como yo tendré dificultades de hacer parte de la iglesia. Entonces, aquellos que de verdad intentan encuadrarse en estas reglas con mucho esfuerzo, lo hacen
pensando que es una batalla espiritual y es algo muy fácil de controlar en la vida de los demás. Ahora, hermanos, fijaos, la preocupación del apóstol era santidad de vida. Cuando Pablo escribe, vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, su preocupación era aplicar la orientación que el Espíritu Santo había dado en Hechos 15. No era estar preocupado, no estaba preocupado con la salud, tener buena salud. Tenemos que tenerla, pero esto no es función de la iglesia, no es para eso que la iglesia fue levantada. No ese es el propósito, hay otras cosas para esto, instituciones. Fijaos, los hermanos entienden ahora lo que yo hablé lo que dice hace poco, cuando una congregación empieza a transformarse, donde lo peor del hombre empieza a aparecer, donde todos están preocupados con qué estás comiendo, con si hay mucha azúcar, mucha Coca-Cola. Hermanos, respetamos a aquellos que piensan así. No hay ningún problema. Fijaos, nuestro entendimiento. Es lo que dice Pablo a los colosenses. Estos preceptos, entendemos que son preceptos y doctrinas de hombres que parecen sabios, de devoción, de humildad, de disciplina del cuerpo. Son muy buenas. Devoción, humildad, disciplina del cuerpo, pero vemos que la carne intenta tomar posesión de aquello que es espiritual. Fijaos, la preocupación de Pablo es expresar lo que el Espíritu Santo, ¿no? Que el pueblo viviese en santidad de vida, en santificación, sin la cual nadie verá a Dios. Para eso Pablo dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fijaos, tenemos la inclinación de hacer esto con la Biblia y tenemos que mantener ese deseo carnal muy subyugado. Si yo me convenzo que Dios no quiere que yo beba Coca-Cola, café, té, lo que sea, Dios me dio una orientación para mi vida, que no puedo ver la tele, lo que sea. Estoy intentando aquí coger ejemplos fuera del día a día. Ahora, si yo entiendo que esto es algo que Dios me pidió a mí, si yo entiendo esto para mi vida como una experiencia personal, lo que sea, está muy bien. Ningún problema en esto. Siempre que tú no entiendas que tú tienes que imponer esto al demás de la iglesia. Los hermanos entienden. Quien tiene un entendimiento distinto no juzgue al hermano que está intentando seguir al Señor de la mejor manera según le entiende. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Romanos 14. Leemos. El que come, no desprecie el que no come. El que no come, no juzgue el que come. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Uno hace diferencia entre día y día, pero otro juzga igual todos los días. Cada uno esté seguro en sí mismo, en su mente. Fijaos, él sigue hablando. El que come da gracia a Dios, el que no come da gracia a Dios, porque ninguno vive para sí mismo. Aquí está la clave. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. La iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, debemos vivir para servir unos a los otros en amor y en paciencia. Es para el Señor que vivimos, hermanos. Ese ambiente donde el espíritu de control prevalece es malo. Fijaos, si alguien deja de cometer un pecado, no por temor de Dios, sino por miedo del pastor, esta persona no está se santificando. Nada puede ser menos santo que esto. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, ¿acaso busco yo la aprobación de los hombres o de Dios? Pregunta, ¿estoy intentando agradar a los hombres? Si aunque estuviera intentando agradar a hombres, no sería siervo de Cristo. A veces oímos personas que son buenas que dicen, no, yo no mato, yo no robo, nunca he robado, yo no soy ladrón. La pregunta que yo siempre es esta. Tú siempre has tenido la oportunidad de robar sin que nadie lo supiera y mismo aún así tú no robaste. Si sí, puedes decir que tú no eres ladrón. De todas maneras, si alguien no peca porque no tuvo oportunidad, ¿qué ventaja hay esto? La primera oportunidad que tenga se va a manifestar la realidad. Entonces, la persona es libre.
para hacer sus elecciones. Puede errar y arreglar. El Señor le dio libre arbitrio a la humanidad. Esa libertad significa que el hombre puede elegir bien o mal. La Biblia nos dice. Mira, el padre del hijo pródigo en la palabra no amarró su hijo dentro de casa cuando el hijo dijo que quería salir a casa del padre. En el Edén, el Señor no impidió que Eva nunca tuviera un encuentro con la serpiente. Mis hijos están todos casados, pero si dependiera de mí, yo estaría todos dentro de casa. Todo el padre quiere, pero no podemos hacerlo. Lo correcto es prepararles para enfrentar el mundo. El nuevo convertido llegó a la iglesia. Tiene que ser cuidado, tiene tiempo de protección espiritual para dejarse de la vana manera de vivir que tenía antes, como un niño espiritual. Necesita de alimento fortalecido, protegido, amparado, ayuda a prepararle para las luchas que vendrán. Todos necesitan tener a alguien de confianza en quien hablar, sin recelos de ser malinterpretado, condenado. Si la iglesia crea este ambiente que estoy hablando, un ambiente diferente del mundo, donde una nueva humanidad existe a la imagen del Hijo de Dios, de cuidado, de paz, de amparo, de protección, ¿cuál es el efecto de los miembros del cuerpo? Cuando el miembro del cuerpo está lejos, lo que más querrá es volver al cuerpo, porque querrá la seguridad del cuerpo, la salud del cuerpo, la unidad, el ambiente que debemos crear del espíritu dentro de la iglesia. La iglesia tiene que ser un sitio donde aparezca lo mejor de cada uno de nosotros. Dios quiere un pueblo que le oiga, santo, que es cuidadoso de buenas obras. Vamos a terminar. En cada sitio del planeta, en este momento, Dios está trabajando con su pueblo, dando orientaciones específicas para un tiempo determinado, cosas determinadas según las necesidades locales. Entonces, según las cosas localizadas regionales, y cabe a nosotros respetar la experiencia de cada grupo en la dependencia y la obediencia del Señor. Ya en los días de Jesucristo era así. En Lucas capítulo 8, versículo 38 y 39, leemos: le pedía el hombre de que los demonios fueron expulsos, y él dijo: quiero estar con Jesús. El hombre fue liberto por Jesús. Señor, yo quiero seguirte, quiero hacer parte de este grupo que te sigue. Pero la orientación que Jesucristo le dio fue: vuelve a tu casa, habla todo lo que Dios te ha hecho. Él fue publicando en la ciudad lo que Jesucristo hizo en su vida. Hay muchas cosas que podemos hablar porque el Señor dio esta orientación a aquel hombre. Pero nuestro propósito no es establecer esto, sino es hablar que en los tiempos de Jesucristo, antes mismo de su muerte, habían ya otros grupos que no eran de los apóstoles proclamando el Evangelio con su aprobación. Vemos aquí en la palabra otro evento semejante. El apóstol Juan viene al Señor y dice: Maestro, vimos un hombre que en tu nombre expulsaba demonios y le prohibimos, porque no sigue con nosotros. Y Jesucristo dijo: no le prohibáis. Fijaos, nuestras diferencias culturales, de hábitos, de tradiciones y hasta de entendimientos en algunas cosas que no son esenciales, son expresiones de la multiforme gracia de Dios. No debemos solamente tolerarlas, sino abrazarlas. Lo que dice la Biblia. Pablo a los Corintios dice esto, 12:22, los miembros del cuerpo que parecen, según pensamos nosotros, son los más débiles, a estos son necesarios. Son necesarios. Entonces, fijaos, vivir un evangelio de unidad verdadera da más trabajo. Exige más del pastor, exige más de las hermanas, más de los jóvenes, más de mí, de ti, más paciencia, más dedicación, más tiempo, más amor. Pero los resultados son mejores y más verdaderos, más permanentes. Entonces, sigamos, ¿no?, a motivar esto, a que crezcamos más en la gracia, en el conocimiento del Señor, sabiendo que no somos muchos, pero somos uno solo en Cristo Jesucristo. Esa es nuestra identidad, como solemos decir, repitiendo otra vez, en los temas esenciales, unidad.
no uniformidad. En los asuntos no esenciales, libertad en todo. Que el buen Dios siga bendiciéndonos y seguimos prosiguiendo en conocer al Señor en unidad, amor, hasta que Él vuelva. Amén.